Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Padre eterno, por tu bendita Torah, porque ciertamente tú nos has escogido entre todos los pueblos para instruirnos. En el nombre bendito de Yeshua, dirígenos a toda verdad, reprende toda obra del mal, toda cosa ajena a tu presencia. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, Todá Rabá Alejá, amén, ve amén. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a abrir la palabra en Efesios, capítulo 5, versículo 11. Acompáñeme usted a Efesios 5, versículo 11. Y no participen en las obras infructuosas de oscuridad, sino más bien denúncienlas, ¿sí? Y no participéis en las obras infructuosas, sino más bien denúncienlas. Dice la otra versión, no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas. Tomen asiento, mis amados. Damos gracias al Padre Eterno por cada uno de los consejos que nuestro Abba Kadosh nos da. Vamos a hablar de todos los gobiernos secretos, gobiernos involucrados con Satanás y sus ángeles, Yeshua HaMashiach reprenda, Illuminati, sociedades secretas, luciferianismo, el satanismo en la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana. Toda esta tecnología secreta y los gobiernos secretos. La experiencia de algunas personas, así como la investigación realizada por otras, llevan a la conclusión, mis amados, de que detrás de la cara oficial de los gobiernos y sus agendas oficiales existen poderes y agendas ocultas que buscan satisfacer prioridades distintas al bienestar de la población en general. También conocidos en los últimos siglos como los Illuminati, y voy más adelante a comentar acerca sobre su historia. Pero desde hace miles de años han existido nexos entre la gente en el poder y Satanás, a quien muchos de esos seres humanos conocen o llaman Lucifer, esperando que él les dé favores, entre comillas, y poder. La Biblia narra eventos en los cuales Satanás utilizaba a los reyes, digamos como una especie de títeres o marionetas, para que esos reyes cumplieran los planes del adversario. Por ejemplo, cuando realmente era a Satán, el adversario, quien quería que se matara a todos los bebés varones hebreos en la época de Moisés y en épocas también del nacimiento de Yeshua, en épocas del nacimiento de Moshe, Satanás mueve al faraón para que se mate a los bebés hebreos, tratando de prevenir el surgimiento del libertador del pueblo hebreo. Dice Éxodo, acompáñeme usted a Éxodo capítulo 1, versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y las mirareis sobre sus asientos, si fuere hijo, mátenlo, matadlo, y si fuere hija, entonces que viva. ¿Sí? Eso dice Éxodo capítulo 1, versículo 16. Ahora, en tiempos de Yeshua, de manera similar, el adversario mueve al rey Herodes para matar a todos los bebés varones, hebreos, judíos, pues aunque Herodes seguramente no lo entendía bien, él estaba siendo usado por el adversario para prevenir el surgimiento del Salvador, es decir, de Yeshua HaMashiach. Y usted puede estudiar los capítulos 1, 2 y 3 de Mateo. Este es un tema extenso que involucra poder, involucramiento con los llamados seres alienígenas, que no es más que demonios, ángeles caídos, el involucramiento con principados y el mismo adversario, y tecnología muy avanzada, no revelada a la población, la utilización de métodos ocultistas y otras cosas más. El nuevo orden mundial, el New World Order, es una idea del adversario inculcada
a los líderes humanos de varias culturas desde tiempos antiguos. Si usted mira el billete de $1, ¿sí?, de $1 americano, muestra en su reverso un símbolo que no pertenece al gobierno de los Estados Unidos, sino que se trata de un símbolo ocultista que claramente tiene, ¿sí?, muestra una leyenda en latín que dice anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial. ¿Sí? Anuit coeptus novus ordo seclorum. Una pirámide de 13 escalones, escuche muy bien, 13 escalones y arriba un ojo. ¿Sí? Se dice que ese símbolo vino sobrenaturalmente. El doctor Robert Hieronymus, en su libro Founding Fathers Secret Societies, las sociedades secretas de los padres fundadores, escribe que los fundadores de los Estados Unidos estaban tratando de diseñar un símbolo para los Estados Unidos y Jefferson salió en la noche y se le acercó un individuo encapuchado y traía en sus manos ese símbolo y le dijo que él sabía que estaban buscando un símbolo para la nación y le dijo, aquí está, y que era el apropiado y lleno de significado, y lo tomó corriendo Jefferson de regreso y lo mostró a otras personas y les contó lo que pasó y salieron a buscar al extraño individuo y ya no estaba. Ahora, bajo la pirámide del billete se ve un número romano, en números romanos, el 1776. ¿Sí? Está en números romanos 1776. Aparece, se lo voy a deletrear, MDCCLXXB chica 1776, que aunque en principio se incluyó por ser el año en que los Estados Unidos ganó su independencia, en realidad se incluyó porque fue el 1 de mayo de 1776 en que los Illuminati, contemporáneos, ya que siempre han existido, fueron fundados. Ralph Epperson, en su libro The Unseen Hand, La mano invisible, relata que el 1 de mayo de 1776 se fundaron los Illuminati por Adam Weishaupt, un sacerdote jesuita y profesor en una universidad de Bavaria, actualmente parte de Alemania. ¿Existe alguna evidencia de que Adam se había involucrado con sociedades secretas antes de fundar los Illuminati? La fecha de fundación del 1 de mayo es aún celebrada por comunistas en todo el mundo como el Día de Mayo o el Día del Trabajo. El investigador Klaus Dona encontró en Ecuador unos túneles con artefactos muy antiguos que no corresponden a las culturas conocidas en la zona, y entre los extraños artefactos encontró una pirámide básicamente igual a la usada en el billete de $1, es decir, con 13 escalones y un ojo arriba. Ese ojo ilustra el ojo de Lucifer, Yahshua HaMashiach lo reprenda. Ahora, el Vaticano propone la creación de un nuevo orden mundial, un sistema financiero mundial, es decir, global, y una moneda global mundial también. El 24 de octubre del 2011, el Vaticano, mediante el Consejo Pontificio, Justicia y Paz, emite un documento titulado Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal, firmado por el entonces presidente del Consejo Pontificio, Justicia y Paz, que es el cardenal Peter Turkson. Ese documento señala en sus conclusiones: en un mundo en camino a una rápida globalización, la orientación hacia una autoridad mundial se vuelve el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y las necesidades de la humanidad. Sin embargo,
no se debe olvidar que este desarrollo, dada la lastimada naturaleza humana, no vendrá sin angustia y sufrimiento. A través del relato de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, la Biblia nos advierte de cómo la diversidad, entre comillas, de gentes puede volverse un vehículo de egoísmo y división. En la humanidad existe un riesgo real que las gentes terminen no entendiéndose unos a otros y que las diferencias culturales nos lleven a oposiciones irremediables. La imagen de la Torre de Babel también nos advierte que debemos evitar una unidad que solo es aparente, donde el egoísmo y divisiones permanezcan porque los cimientos de la sociedad no son estables. En ambos casos, Babel es la imagen de lo que las gentes e individuos pueden llegar a ser cuando no reconocen su dignidad intrínseca y trascendente y su hermandad. El espíritu de Babel es el antítesis del espíritu de Pentecostés, dice este artículo, Hechos 2, verso 1 al 12, del diseño de Dios para toda la humanidad. Esto es unidad en verdad. Solo un espíritu de concordia que se levante por encima de divisiones y conflictos puede permitir a la humanidad ser auténticamente una familia y concebir un nuevo mundo con la creación de una autoridad pública mundial al servicio de un bien común. Esto es lo que dice el documento firmado por el Vaticano. El nuevo orden mundial fue profetizado en la Biblia en Apocalipsis. La Biblia incluye la profecía de un gobierno mundial y un sistema financiero mundial o global. Este nuevo orden mundial estará dirigido por el anti-Mashiach, por el anti-Mesías. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los Kadoshim y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En los versículos 16 y 17 del mismo Apocalipsis 13, dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El involucramiento de algunos gobiernos con seres llamados extraterrestres es también parte de todo esto. Adolf Hitler y su gobierno, evidentemente involucrado profundamente en el ocultismo, llegó a tener contacto con seres que se identificaron como, entre comillas, extraterrestres. Y estos le prometieron apoyo y éxito con sus planes y le dieron tecnología. Existe información disponible sobre el ocultismo que existía en el gobierno de Hitler. Desde el caso antes mencionado de Eisenhower, se dice que el gobierno americano mantiene relación y trabaja juntamente con seres que se han identificado como extraterrestres, obteniendo de ellos conocimientos y tecnología. En el caso de Estados Unidos existe información indicando la celebración de tratados, por ejemplo en 1947 con el presidente Truman y en 1953 con el presidente Eisenhower, para recibir tecnología a cambio de permitirles a estos seres el tomar personas, algunas para revisión y experimentación y otras para simplemente ser secuestradas definitivamente sin ser regresadas. Según el veterano ex militar Duff, tuvo acceso a un documento que indicaba 236,000 personas serían tomadas en ese año para no ser regresadas de acuerdo con el Tratado de 1953. Lo que más le causó shock a este ex militar
es el propósito para el cual serían secuestradas definitivamente. Ese número de personas no eran para ser regresadas. Existen indicios de que los gobiernos secretos y sistemas de inteligencia de varios países, aunque no están relacionados directamente con todo esto, por lo menos están informados de su existencia. Los llamados seres extraterrestres o alienígenas son en verdad enviados de Satanás. No son ni más ni menos que demonios. El involucramiento de líderes mundiales con Satanás y sus ángeles caídos y todas sus conspiraciones, dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes conspiran contra Yahweh y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Existe información de que actualmente líderes mundiales y gente en el poder está llevando a cabo una agenda junto con ángeles caídos. Es decir, esa gente en el poder sabe con quiénes está tratando. Existe información que sugiere, y esto se ha estado dando en varios países, pero a últimas fechas, estos esfuerzos se están conjuntando en lograr un nuevo orden mundial y el gobierno del falso Mesías que pondrá el adversario. Rituales satánicos se llevan a cabo en las cumbres mundiales como en la ONU, reuniones G20 y reuniones de los Bilderberg, en las cuales llegan a estar presentes y dirigir seres híbridos, es decir, hijos de ángeles caídos y de mujeres humanas. Han reportado la participación activa del príncipe Felipe, el esposo de la reina de Inglaterra, en este programa en particular, y continuando la labor del padre de la reina Isabel de Inglaterra, Jorge VI, a la muerte de este, es decir, en la logística de seleccionar a las mujeres que serán madres de los híbridos y los rituales relacionados. Esto es en preparación para el nuevo orden mundial a dirigir por el anti-Mashiach. Yeshua HaMashiach profetizó que los últimos días serían como los días de Noé, y aquellos días se caracterizaron por algo peculiar. Ángeles caídos tomaban mujeres humanas y les procrearon a los hombres famosos y poderosos Giborín de aquella época. Eso usted lo ve en Mateo 24, versículo 37. Asimismo, puede usted leer Génesis capítulo 6, versículo 4. No confundir con el fenómeno de demonios que sí pueden molestar sexualmente a las personas. Reportaje Enlace respaldó con detalles sobre la conspiración para matar y ocultar el motivo de la muerte de la princesa Diana, quien era una víctima de abuso ritual satánico. El documental referido en el reportaje fue prohibido en el Reino Unido, en Inglaterra. También se reporta que llevan a cabo rituales estos seres híbridos, Nefilim, con líderes mundiales y algunas víctimas en Jerusalén, en los subterráneos bajo el monte del templo, en la cueva de Sedequías, en un lugar no accesible a los turistas. Existe una red de túneles subterráneos bajo el templo. Al parecer estos empezaron a ser hallados en las excavaciones a partir de 1968. Ellos llevan a algunas víctimas allí transportándolas en naves tipo, entre comillas, ovnis, objetos voladores no identificados, los cuales no es raro ver volando sobre Israel y sobre Jerusalén. Satanás se infiltra en la Iglesia Católica, en el Vaticano, su infiltración en las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, no denominacional. Sobre el tema de la Iglesia Católica y cómo ha sido utilizada por Hasatán, por el adversario, el sacerdote católico y arzobispo Emanuel Milingo declaró en 1996 y durante el papado de Juan Pablo II que miembros de la jerarquía católica estaban involucrados en rituales satánicos practicados en el Vaticano. El sacerdote católico Malachi Martín llegó a confirmar
que también sabía de la existencia en el Vaticano de rituales y adoradores de Satanás o Lucifer. En el artículo que se menciona, Malachi Martín confirma las declaraciones de Milingo y además Malachi Martín relata vía uno de sus libros de ficción, cambiando algunos nombres. Como es que el 29 de junio de 1963, apenas una semana de haber entrado en función el Papa Pablo VI, se llevó a cabo un ritual satánico dentro del Vaticano, una ceremonia llamada el entronamiento o entronizamiento del arcángel caído Lucifer. Yahshua HaMashiach le reprenda. El Papa Pablo VI, en su homilía, el 29 de junio de 1972, declaró: tengo la sensación que por alguna fisura ha entrato il humo de Satanás en el templo de Dios. Ho la sensazione che da qualche fessura c'è entrato il humo di Satana nel templo di Dio. Y Milingo se refirió a esta declaración comentando que desde que Satanás se metió al Vaticano, nadie ha dicho que haya salido de ahí. Malachi Martín platicó de cómo había papas que no viajaban sin su astrólogo de cabecera. Se pueden encontrar más detalles en los libros Windswept House de Malachi Martín, a forma de novela, de la cual indica el 85% es verdad, y el libro Lucifer's Lodge de Kennedy, que siguió el consejo de Malachi Martín de investigar el tema de abuso infantil y rituales satánicos dentro de la Iglesia Católica. En toda religión puede haber personas que sinceramente buscan a Elohim, pero el único mediador entre Elohim y los hombres, el único que pagó el precio de sus pecados es Yahshua HaMashiach. Juan 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach, hombre. El hecho de pertenecer a alguna religión o denominación por sí mismo no salva. El ex brujo africano Bakahika Mwana de Zaire, en África, quien fue liberado por Yahshua de su pasado para nacer de nuevo, relata que en su involucramiento en la brujería de alto rango en África, llegó a participar en reuniones con ángeles caídos y a los que acudían algunos líderes mundiales, y le tocó ver en una de sus primeras reuniones cómo llegaba el Papa Pablo VI a dirigir una de esas ceremonias. Las sociedades secretas Illuminati, Rothschild, Bilderberg y sus nexos satanistas. Como ya leímos en el Salmo 2, versículo 1 al 3, allí hay una referencia a ello. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes conspiran contra el Adón y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. En Estados Unidos, por lo que se ha encontrado, Satanás y sus ángeles utilizan al consejo para decidir quién es presidente y quién no, y las políticas que debe seguir los Estados Unidos y sus líderes políticos y líderes de industria privada. Bryce Taylor, en su testimonio, da más detalles y de cómo el consejo se mantiene en secreto. En realidad, todos los satanistas, luciferianos, brujos, etcétera, etcétera, son utilizados como títeres y sus agentes no humanos. De esto se dan cuenta aquellos que salen de ello gracias al infinito poder de Yahshua. John Todd, una persona que gracias a Yahshua salió del medio de los Illuminati, él relataba en su testimonio que él fue parte de ese consejo de 13 y que dicho consejo recibía sus órdenes de Inglaterra directamente de los Rothschild,
y John entendía que los Rothschild recibían instrucciones directamente de Satanás. En opinión de Bill Schnoebelen, quien estuvo muy involucrado en ocultismo y sociedades secretas, llegó al nivel básico de los Illuminati. Su caso es peculiar, ya que no prevenía de un linaje de Illuminati, pero por su profundo involucramiento en ocultismo fue reclutado. En apreciación de Bill, la jerarquía más alta de los Illuminati está compuesta por Satanás en el nivel más alto. Bajo de él está el grupo de los 7 principados o ángeles caídos de alto rango, y abajo 9 personas, es decir, 9 seres humanos que gobiernan sobre continentes. Bill comentó en alguna entrevista que en la época en que él estuvo involucrado con este grupo de Illuminati, él entendía que Manly P. Hall era el líder humano con control sobre los Estados Unidos de América. Una persona del grupo de los Bilderberg reveló que encima de ellos sabía la existencia de un grupo de 7 líderes de los cuales poco se conocía. Personas que han sido víctimas de abuso ritual satánico y desórdenes de identidad desasociada también han reportado haber estado involucradas en rituales ocultistas en las reuniones de los Bilderberg. Caroline Hamlet percibe la estructura Illuminati como una pirámide donde 2 lados, uno oscuro y obviamente malo y otro con apariencia benévola, convergen en la parte más alta, en el mando de Satanás. Así, por ejemplo, del lado oscuro estarían los satanistas y del lado supuestamente benévolo, entre comillas, algunos grupos como los de la nueva era, la New Age. Todos estos grupos, con líderes humanos y por encima de ellos, ángeles caídos, y por encima de todo, Satanás. Bajo esta estructura, algunas personas no saben realmente a quién y qué planes están sirviendo, y no se percatan de que todos forman parte de la misma estructura. Dentro de esa estructura, incluso los ángeles caídos asumen falsas identidades, como por ejemplo de maestros ascendidos. En el caso de Caroline, ella y su madre trabajaban del lado supuestamente benévolo. Narra, por ejemplo, que en ocasiones se convocaba a reuniones astrales a las cuales los miembros acudían en cuerpo espiritual, no físico, y en una de esas ocasiones vio al Papa Juan Pablo II acudir también a esa reunión. Ella narra cómo parecía un tanto soberbio y cómo percibió que los ángeles caídos lo miraban con desdén, como un simple instrumento de sus planes. Caroline narra que trabajaba en su labor con maestros ascendidos, es decir, ángeles caídos en realidad, y cuando logró salir de todo eso con el poder del Adón Yeshua. Incluso recibió amenazas por parte del maestro ascendido Dual Kul, también conocido con el alias DK, también conocido con el alias el tibetano, quien es en realidad un ángel caído al servicio de Satanás. Por cierto, este mismo DK es quien dictó o inspiró los libros que escribió Alice Bailey con sus enseñanzas de ocultismo disfrazado. De acuerdo con Svali, en su libro Breaking the Chain, los Illuminati tienen 3 ramas: la germánica, que supervisa las otras, la británica, que maneja las finanzas, y la rusa francesa, y las 3 ramas están representadas en todos los países. Él relata que en Estados Unidos los Illuminatis han dividido el país en 7 regiones geográficas, cada una con un consejo regional con 13 miembros, y bajo el consejo regional un consejo local con 13 miembros, de los cuales uno forma parte del consejo regional. Desde 1976, los 13 líderes en la cima de los Illuminati, bajo la autoridad de Satanás, han sido híbridos nefilim. En ese año hubo una ceremonia en la que la autoridad les fue transferida.
Los nexos Illuminati del Vaticano. Svali narra en su entrevista con Greg Szymanski sobre la conexión Illuminati-Vaticano que como parte de su entrenamiento Illuminati, Svali provenía de una familia próspera de Europa y llegó a vivir en los Estados Unidos muy pequeña. Viajó de Estados Unidos a Europa para participar en una ceremonia de inducción o cumplimiento de edad y trasladada al Vaticano. Svali narra, cuando llegamos al Vaticano, fuimos bajo el Vaticano a un cuarto grande con 13 catacumbas que llevaban al cuarto y sacan las momias de las catacumbas y las ponen al lado de cada una de las 13 catacumbas y dicen que es el espíritu de los padres, frase muy utilizada por los padres observando la ceremonia. Había una mesa grande al centro del cuarto y sobre un pentagrama de oro había otros 2 niños y varios adultos. La iglesia también lleva adultos para jurar su alianza. Me dijeron, aunque no sé si es cierto, que si se llega a cierta posición dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, también se tiene que pasar por esa ceremonia. En la mesa de piedra y brillante había alrededor canales de oro para colectar fluidos. Un niño pequeño estaba colocado en el centro de la mesa y drogado, creo, ya que estaba muy callado, no se movía ni decía nada. Un niño de unos 4 años y procedieron a hacer un sacrificio mientras que hablaban en latín y decían básicamente, por favor acepta este sacrificio este día, y este sacrificio sella esta ceremonia, y luego lo sacrificó. Después el hombre vestido en escarlata tenía un enorme anillo de oro y fue al centro del cuarto, y cada una de las personas que estaban jurando ese día teníamos que arrodillarnos ante él y besar el anillo en su mano y jurar alianza al nuevo orden hasta la muerte y alianza a él que ha de venir. Las estructuras jerárquicas de Satanás con seres humanos son distintas a las de agentes no humanos. Esas estructuras o jerarquías con Satanás y sus ángeles caídos son adicionales e interconectadas a la estructura jerárquica de Satanás. Sus ángeles caídos o principados, demonios, como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12. La estructura jerárquica de Efesios 6:12 no incluye seres humanos, no es contra carne y sangre. La estructura jerárquica de este versículo solo incluye a los ángeles malévolos o demonios. No todos los ángeles caídos tienen el rango de principados. Parece haber indicios de que el adversario utiliza en su estructura jerárquica de agentes no humanos un llamado consejo de 9. No que necesariamente sea cierto o la información sea del todo confiable, y no significa que solo tenga 9 generales o principados del rango más alto. Estos 9 agentes han aparecido en diversas culturas antiguas y contemporáneas también, haciéndose llamar dioses y otros conceptos por el estilo. Aunque algunas culturas han manejado el concepto de más dioses, de alguna forma llegan a mencionar un grupo específico de 9, como el caso de la cultura azteca, 9 señores o dioses de la noche. La cultura maya, dioses Volonticu, concepto muy parecido al azteca, pero evidencia arqueológica como las 9 deidades esculpidas en las paredes de una cripta del siglo VII en Palenque muestran que eran parte de la cosmología clásica maya. La cultura egipcia también de 9 dioses. En los años 1950, un investigador paranormal, el Dr. Quaritch, contactó a los 9. En épocas contemporáneas, canalizadores como Phyllis Schlemmer también ha contactado con un grupo de seres que se han identificado como los 9. Existen también indicaciones de que fue a través de Schlemmer y los mensajes del Consejo de los 9 que Jim Roddenberry se inspiró para crear la secuela de la serie de televisión Star Trek, donde encontramos a los 9 personajes principales de Star Trek llamado The Next
generation, la próxima generación. Ahora, ¿los reinos del mundo son actualmente de Satanás o de Elohim? Observe la realidad de que los gobiernos del mundo los tiene el adversario legalmente, y por eso le dijo a Yeshua que a quien quiere, Él los da, por lo cual fue una tentación real a Yeshua. En Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8, dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Si tú pues me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Yeshua le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está: a Yahweh tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Era ilógico que Satanás tentara con una mentira a Yeshua, que conoce toda la verdad. Satanás es príncipe de este mundo, pero aún por encima de él reina Yahweh, Yeshua. No desmintió la aseveración de Satanás. Por eso Satanás opera controlando los gobiernos y gobernadores humanos vía sus ángeles, los que en la Biblia se mencionan como por ejemplo los príncipes de Persia y Grecia, en Daniel 10, versículos 20 y 21, príncipe de Persia y no príncipe de Babilonia, ya que en la época de la narración ya el imperio babilónico había sido conquistado por los medo-persas y era la época del rey Ciro de Persia. Puede usted leer Daniel 10:1. Los reinos del mundo fueron dados a Satanás y sus ángeles, incluso como naciones, desde la división en 70 naciones posteriores al diluvio, como está escrito en Génesis capítulo 10, versículo 32. Dice así: estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y por estos fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Fueron 70, pero el Eterno posteriormente creó Israel para él. Jeremías 31:9, acompáñeme usted a Jeremías, capítulo 31, versículo 9, dice: con llanto vendrán y entre súplicas los conduciré. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Entonces, un estudio detallado muestra por qué en Deuteronomio 32:8 debe decir entre los hijos de Elohim, ¿sí?, como lo establece la Septuaginta, y no entre los hijos de Israel, que aún no existía en la época de Génesis 10. Dice Deuteronomio 32, versículo 8: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dice ahí. Recuerde que la versión Septuaginta es unos 900 años más antigua que el texto hebreo masorético, del cual se han traducido la mayoría de las Biblias. Existen diferencias entre ambos escritos. Un ejemplo es en Hebreos 10, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 6, que dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron. Si miramos que el autor cita el Salmo 40, versículos 6 y 8, acompáñeme usted, Teilim, Salmos 40, 6 y 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, el mío, me ha agradado, y tu Torá está en medio de mi corazón.
diciendo me preparaste cuerpo, ¿sí? Me preparaste cuerpo, y está citando de la Septuaginta. Pero si ves su Biblia tomada en la versión hebrea, no dice me preparaste cuerpo, sino me abriste oídos, algo totalmente distinto. Lo cual indicaría que los apóstoles de Yeshua y los primeros seguidores usaban la Septuaginta, considerándola tal vez más precisa que la versión hebrea. Otro ejemplo de que se ha considerado la Septuaginta como más acertada y precisa es el texto hebreo en Isaías 7:14. La Septuaginta dice, la Virgen concebirá un hijo, pero el texto hebreo usa la palabra alma, que significa una muchacha joven. Sin embargo, en Mateo 1:23 el autor cita de la Septuaginta Betulá, una virgen. Parece que en este caso los traductores, por tratarse de un punto doctrinal muy crítico, prefirieron usar la palabra virgen de la Septuaginta en lugar de la palabra muchacha joven del texto hebreo. Como la Biblia indica en Apocalipsis 11:15, será al cabo de los 7 años de la tribulación que los reinos pasen al control, dominio y posesión total y legítima. El séptimo ángel dice, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su ungido, y él reinará por los siglos de los siglos. Ese versículo, mis amados, indica literalmente que los reinos del mundo actualmente no son de Elohim ni de Yeshua, ni del Mesías. Por lo tanto, Satanás no mentía cuando tentó a Yeshua, diciéndole que él tenía los reinos y se los podía dar. Si a usted le interesa este tema, yo le invito a estudiarlo a fondo. Cuando encuentre versículos en la Biblia que parecen contradictorios, eso demuestra que la realidad es más compleja de lo que parece ser. Yeshua mismo aclaró en Yohanan, en Juan 18:26, que su reino no es de este mundo, es decir, no es de este mundo o en este planeta, en esta era, en esta época. Dice, respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los hebreos, a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 19, está escrito, sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Se da cuenta? Lo cual claramente indica que todo el mundo, todos los reinos y países del mundo están bajo el poder y dominio de Satanás actualmente. En 2 Corintios 4:4 se identifica a Satanás como el Dios de este siglo, de esta época. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Se da cuenta? 2 Corintios 4:4. Ya que aquí la palabra siglo es el original de la palabra que significa era, época, ¿sí? La traducción más precisa es el Dios de esta era o el Dios de toda esta época. El Salmo 82:8 dice que el Eterno, Elohim, heredará todas las naciones de la tierra, lo cual significa entonces que aún no son de Él. Heredará, futuro. Si de acuerdo con la Biblia los reinos aún están bajo Satanás, es decir, el Dios y príncipe de este siglo, de este mundo, según Juan 12:31 y 2 Corintios 4:4, como hemos leído, ¿puede Elohim intervenir sobrenaturalmente y poner o quitar reyes o líderes? Claro que sí, ya que para eso es Elohim. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede ver el ejemplo del rey Herodes, quien por soberbio el Eterno lo mató. Dice Hechos 12, capítulo 12, versículo 20, Hechos. Voy a leer hasta el 23, mis amados. Hechos, capítulo 12, 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y habiendo persuadido a Blasto, que era camarero del rey,
pedían shalom, pedían paz, porque el territorio de ellos era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de un Dios y no de hombre. Y al instante el ángel de Yahweh le hirió, por cuanto no dio la gloria a Elohim, y expiró comido de gusanos. Fíjense qué terrible lo que dice el texto de la palabra. Ahora, los textos bíblicos mencionados confirman que la declaración de Satanás tentando a Yeshua, diciendo que todos los reinos del mundo eran de él, fue una declaración y una tentación verdadera. Y quienes exponen que esa tentación, Satanás mentía al decir que todos los reinos del mundo eran suyos, están exponiendo una mentira porque están ignorando la Biblia. ¿Sí? Existe una gran diferencia entre que los reinos del mundo y naciones sean de Elohim actualmente, y Él ponga a los gobernantes, y en que Él permita que Satanás y algunas circunstancias pongan a los gobernantes. La Biblia, mis amados, como vimos, establece, ¿sí? Se trata de lo primero, y otros pasajes indican el principio de que el Eterno es soberano y aún así puede intervenir si Él así lo desea, y que en principio el entendimiento es que los gobernantes en teoría deben ser buenos y gobernar bien conforme a la bendita Torá, y por eso esos pasajes suponen que Elohim pone autoridades. Por ejemplo, versículos como Daniel 2:21, Daniel 4:17, ¿sí? Señalan la soberanía de Elohim y que Él puede dar los reinos si así lo desea. Romanos 13:1 ilustra igual el principio antes comentado. ¿Sí? En teoría, los gobernantes pueden ser buenos y gobernar con justicia, pero es importante recordar que nada escapa del control de Yahweh ni de su permiso. Y no es lo mismo que lo imponga y elija un gobernante como su mejor opción y su voluntad, que permitirle al Dios de este mundo, es decir, a Satanás, a quien el Eterno le ha dado autoridad esta época sobre todo el mundo, ponga gobernantes incluso injustos, dictadores o asesinos. Entendiendo entonces que el Eterno permite que el adversario tenga autoridad sobre los reinos del mundo, se puede entender que por lo tanto en esa jerarquía Yahweh permite, según su bendita voluntad, a quien otorga Satanás esos reinos. Y Yeshua mismo expone esto en Lucas 19:11. ¿Sí? Acompáñeme, Lucas 19:11. Cuando Yeshua ahí se recrimina, recrimina a Pilato, que en su soberbia e ignorancia de la lealtad espiritual le alegaba a Yeshua su terrenal posición de autoridad. Yeshua le recrimina: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, le dijo, en Lucas 19:11. Por ejemplo, no creemos que la voluntad de Elohim haya sido poner en Corea del Norte a sus dictadores, sino que Él permitió que tuvieran el poder Kim Jong II y Kim Jong-un, quienes han participado activamente en rituales con ángeles caídos, ¿sí? Y sus hijos híbridos. Y estos gobernantes dictadores utilizan su país, dando total libertad a ángeles caídos para incluso matar y sacrificar a creyentes en sus rituales. No es que el Eterno haya puesto a estos gobernantes dictadores que cometen tantas abominaciones en contra de la autoridad de Elohim. No es que el Eterno ponga a estos gobernantes que cometen atrocidades y matan creyentes, contrario a Romanos 13:2, sino que el Eterno lo ha permitido. Un creyente que viva, más bien que pueda sobrevivir en Corea del Norte, haría mal en someterse a la autoridad de ese país en cuanto a negar su fe en Yeshua, y si lo hiciera estaría actuando contra Elohim.
Un creyente en Corea del Norte es un caso específico donde no debe actuar conforme a Romanos 13:1. No debe someterse a la autoridad permitida por Elohim, no puesta. Negando a Yeshua como su Salvador, sino que debe preferir someterse a Elohim antes que sus gobernantes y confesar a Yeshua como su Salvador, no negándolo, y mejor pasar como mártir a la vida eterna. Asimismo, también en muchos países musulmanes se están decapitando personas que están creyendo y confesando al Mesías de Israel, y todo eso es por causa de su bendito nombre. Por ejemplo, en tiempos anteriores al diluvio de Noé, e incluso post-diluvio también, los ángeles caídos incluso ponían a sus hijos híbridos como reyes de varias ciudades. Obviamente el Eterno no ponía esos reyes. Elohim estaba tan en contra de estos reyes híbridos gigantes, es decir, los hijos de los ángeles caídos, que esa fue una de las razones por las cuales provocó el diluvio. Y en épocas post-diluvio ordenó a Josué y los israelitas matar a esos reyes, como en el caso del rey gigante Og, un rey de Basán, que él aparece en Deuteronomio 3:11. También en Números 21, y usted puede leer del verso 33 al 35, es mencionado este rey. Y como dijo Yeshua mismo, un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar, en Lucas 11:17. Comprobamos, mis amados, que esos reinos no eran de Yahweh, ni sus reyes eran puestos por él. Insisto, la realidad es bastante más compleja que lo que muchas personas piensan, y una visión simplista no permite apreciar el verdadero conflicto espiritual. Las visiones simplistas son muchas veces promulgadas por Satanás para tratar de adormecer a los creyentes, para tratar de entretenerlos, ¿sí? Que no se den cuenta de la realidad espiritual y no participen de ese conflicto espiritual. De allí la importancia de orar por nuestras naciones y gobernantes, ya que estando el poder de Elohim por encima de Hasatán, él puede tocar el corazón incluso de un modelo tan perverso como lo fue el rey de Babilonia, que obligaba a todo el mundo a adorar su imagen, y cómo el Eterno lo movió y tocó para que fuera este rey de Babilonia quien narrara un capítulo de la Biblia en el cual da la gloria y la honra a Elohim, y es el capítulo 4 de Daniel, en particular el versículo 37, al igual que el rey Darío en Daniel 6, versículo 25 al 28. Entonces, volviendo al tema, la tecnología avanzada secreta, la utilización de métodos científicos, entre comillas, ocultistas, el control mental, ¿sí? Proyectos militares secretos, bases militares subterráneas, bases militares en Marte, todo el ocultismo y el satanismo en fuerzas militares de los Estados Unidos. El establecimiento militar de Estados Unidos ya tiene antecedentes de infiltración y métodos ocultistas. Tal vez el más conocido es el caso del satanista y ex boina verde, el coronel Michael Aquino, quien era el líder del templo de Set, una organización que se desprendió de la iglesia satánica de Anton LaVey en San Francisco, California. Según relatos de víctimas, Aquino estuvo activamente involucrado en los proyectos de control mental MK Ultra y Monarch dentro de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Entre muchos de estos proyectos están los proyectos Montauk, Pegasus, MK Ultra, Monarch, Philadelphia Experiment. Existen algunos testimonios de gente que ha salido del establecimiento militar y ha renunciado a esas prácticas, clamando al Mesías como Salvador, y ha revelado que el gobierno y sus fuerzas militares utilizan métodos ocultistas como control mental, la creación de personalidades múltiples, normalmente creadas con base en traumas, visión remota, viajes en el tiempo, algunas actividades en conjunto con seres
entre comillas, extraterrestres, que no son ni más ni menos que agentes de Satanás, han revelado la existencia de bases militares en Marte, la Luna. Normalmente estas personas tienen que recuperarse de traumas, personalidades múltiples, posesión demoníaca. Con base en una investigación se ha encontrado información acerca de que, derivado del tratado celebrado entre Estados Unidos y los alienígenas, se acordó construir bases subterráneas para los alienígenas y otras para uso conjunto de ellos y el gobierno de los Estados Unidos. El intercambio tecnológico se daría en las bases ocupadas conjuntamente. En 1959, la Rand Corporation celebró un simposio sobre construcción ultrasubterránea. En el reporte del simposio aparecen máquinas y se describe cómo pueden hacer un túnel de 14 metros de diámetro a velocidad de 1.5 metros por hora en ese año 1959. El reporte también incluye fotos de lo que parecen ser las instalaciones complejas subterráneas e incluso ciudades. El programa espacial público de la NASA es solo para aparentar y distraer sobre el programa espacial oculto de los Estados Unidos. Rusia cuenta con algo similar, una base en la Luna, conjunta con alienígenas, entre comillas. Estados Unidos y Rusia ya existía desde que Kennedy habló de poner un hombre en la Luna bajo el programa oficial. En 1963 los Estados Unidos ya tenían implementado un sistema de defensa espacial con satélites colocados en órbita en Marte e incluso en planetas más lejanos. Los rusos también cuentan con naves antigravíticas, incluso para llevar provisiones a 10 bases en la Luna. La programación mental para el final de los tiempos, para crear caos y dar lugar al surgimiento del anti-Mashiach, es que uno de los objetos de los Illuminati en la creación de personas bajo control mental, esclavos monarca, personas con identidad desasociada, es programarlos para reaccionar en determinada fecha o momento. El objetivo es detonarlos o activarlos en una fecha específica para crear anarquía y caos, para ayudar a que el anti-Mashiach surja como líder y salvador y llegue al poder. Ya han desarrollado este tipo de personas y la evidencia muestra que a veces algunos de ellos han sido probados. En el caso de la masacre de Tucson, Arizona, en Estados Unidos el 8 de enero del 2011, en la cual Jared Lohner mató e hirió a varias personas, incluidos miembros del gobierno. Hubo un incidente posterior bastante extraño que parece dar indicios de lo mencionado recientemente. El 25 de febrero, un hombre estaba en posición de yoga cantando: "Somos los que ustedes han esperado, somos los escogidos". Cuando llegó la autoridad, el hombre no se inmutó y solo llegó a añadir libertad de religión, libertad de expresión. También el testimonio de víctimas de programación mental, ex Illuminatis, liberados por el poder de Yeshua. Testimonios de personas que fueron víctimas de programación con control mental MK Ultra, como Bryce Taylor, Carolyn Hamlet y Svali, un ex Illuminati, fueron liberadas por el poder de Yeshua. Además, existen testimonios de otras personas que también fueron utilizadas por los Illuminati y gobiernos con control mental y salieron de ello por otros medios como Cathy O'Brien, Arizona Whitner, entre otros. En estos casos existen indicaciones que la restauración no es total, espiritual. Víctimas sobrevivientes de programación del control mental ultramonarch relatan haber sometido a programación en lugares como el Instituto Tavistock de Londres, en la Oral Roberts University, Tulsa, Estados Unidos, bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como MacDill en Florida y en bases militares subterráneas en Estados Unidos. Proyectos secretos relacionados con seres llamados alienígenas, entre comillas,
Clave del secreto: la compartimentación. Existen reportes y evidencias también de otras fuentes, personas que han salido de esas operaciones, pero no han sido salvadas por Yeshua. Y reportan este tipo de métodos utilizados por el gobierno, pero sin entender aún la realidad y gravedad del caso. Ejemplo es el de un miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien trabajó como especialista de inteligencia electrónica para la NCA, la Agencia de Seguridad Nacional. En el proyecto Preserve Destiny, Preservar el Destino, un proyecto en el cual relata que estaba altamente involucrado en contacto con alienígenas. El gobierno americano, previniendo un evento que suspenderá comunicaciones electrónicas, lo entrenó para recibir información de los alienígenas, ¿sí? Es decir, mediante comunicación mental o telepática, dentro de la cual identificó información relacionada con personas secuestradas por ellos. Se trata de esos agentes de Satanás en el programa de secuestro de personas. Dan Sherman relata en su libro cómo fue seleccionado para un programa ultra secreto utilizando como cubierta otro programa secreto. Y después de sus actividades del programa secreto, en las mañanas, por las tardes y para llevar a cabo su actividad en el proyecto ultra secreto, era citado a cierta hora frente a su hotel. Pasaba por él una camioneta tipo van y la abordaba. No podía ver al chofer, nunca lo vio. La parte posterior de la van no tenía ventanas, no sabía dónde lo llevaban. Al llegar solo, se abría una puerta, no conocía la ubicación del lugar, no hablaba allí con nadie, no podía entrar con casi nada, ni teléfono, ni plumas, ni papel, y no podía sacar nada de allí. Las naves tipo volador, disco volador o tipo ovni, ¿sí?, en propiedad del establecimiento militar. La información disponible revela que no todas las naves llamadas ovnis son de las llamadas extraterrestres. Algunas son terrestres creadas en la Tierra con ayuda de los llamados extraterrestres. Al parecer, las naves triangulares que se pueden observar con binoculares de visión nocturna son naves del gobierno americano. Las naves realmente extraterrestres de los agentes de Satanás tienen capacidades muy por encima de las que con ayuda de ellos se han fabricado en la Tierra. Por ejemplo, Gordon Dove, un veterano ex militar norteamericano, ha revelado, entre otras cosas, que la primera nave antigravitacional fue hecha en 1953 por Lockheed, utilizando un sistema de mercurio y magnético como los antiguos Vimanas, y era el tamaño de un avión 747. Es decir, dice Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo bajo el sol. La primera nave interestelar fabricada por los Estados Unidos fue hecha en 1972. Que los Estados Unidos cuentan con 7 naves propulsadas por fusión y con un diámetro de 1.5 kilómetros. La nave captada desde un avión en 2012 volando sobre Corea del Sur es de manufactura norteamericana y el análisis muestra cómo acelera en la baja atmósfera a 16.000 millas por hora. Esto es 25.700 kilómetros por hora, 20 veces la velocidad de sonido, sin alterar la temperatura externa del vehículo, lo cual no es posible en aeronaves convencionales, y que esta nave tiene capacidad para que fuera de la atmósfera alcance cerca de la velocidad luz. Como referencia, el avión supersónico Concorde alcanza Mach 2, 2 veces la velocidad del sonido. Un Boeing 747-400 vuela a 910 kilómetros por hora. El avión militar norteamericano Blacksburg SR-71 fue diseñado para volar a Mach 3.2. La tecnología avanzada de ángeles caídos, la tecnología para fabricación de naves espaciales tipo OVNI, Vimana, una de las naves fabricadas y utilizadas por ángeles caídos, puede viajar
de Fort Collins, en Colorado, Estados Unidos, a Cayapacte, en Perú, y haciendo escala en Yucatán, México, en 9 minutos y medio, y dar la vuelta a la Tierra en razón de minutos. Dato que parece razonablemente factible con base en la tecnología que ellos poseen. La distancia aproximada serían 6.420 kilómetros o 3.468 millas náuticas, y para cubrir tal recorrido se tendría que hacer a una velocidad mayor, a 35.000 kilómetros por hora. Además, el dato que da un hombre que tuvo contacto con ella durante varios meses revela que sus naves poseen un efecto invisible, estando a 7.6 metros de distancia no era visible, hasta que atravesó el campo invisible que rodeaba a la nave.